La teoría de la relatividad incluye dos teorías, la relatividad especial y la relatividad general, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Estas nos dicen que la velocidad de la luz es una constante y que las variables serían el tiempo y el espacio. Hace aproximadamente unos 100 años se pensaba que un rayo de luz viaja a 300.000 km por segundo y se sumaba a la velocidad de una fuente que, por ejemplo, llevara 20 km por hora, lo cual es un grave error, ya que la velocidad de la luz es una constante y siempre será de 300.000 km por segundo. Si por ejemplo alguien intentara alcanzar la velocidad de la luz, sería totalmente imposible, ya que al intentar alcanzarla, el tiempo y el espacio se dilatarían y la velocidad de la luz, el rayo al que estés tratando de alcanzar, siempre tendrá una mayor velocidad. Es como si el espacio, como si el universo estuviera conspirando ante ti, ya que nunca vas a poder alcanzarla. Esto es la relatividad especial. La relatividad general nos intenta explicar que un objeto con una gran masa va a tener una mayor reacción en el tejido del espacio-tiempo, ya que nos dice Newton que entre mayor masa, mayor va a ser su atracción o su fuerza de atracción. Y Einstein intentó unificar estos términos para así crear lo que es la relatividad general. El éter lumífero es un caso ilustrativo. El éter fue la identidad propuesta como medio de propagación para las ondas electromagnéticas. Se entendió que los fenómenos electromagnéticos consistían en ondas bajo la óptica de la época. Tenían que existir un medio de propagación de las ondas para la luz. Al darse cuenta que la luz era ondas y todas las ondas conocidas necesitaban un medio para propagarse, entonces propusieron un medio para la luz y le llamaron éter, una sustancia intangible que llenaba todo el universo. Fue hasta principios de 1900 cuando se demostró que no existía el éter y que la luz no requiere de algún medio para propagarse. Para demostrar la existencia del éter se propusieron una serie de experimentos. Entre ellos el más famoso fue el experimento de Michelson y Morley, realizado en 1887. Se pretendía medir la velocidad absoluta de la Tierra con respecto al éter. El montaje experimental se conseguía al dividir un rayo de luz en dos rayos, en sentido opuestos entre sí gracias a un juego de espejos. Se esperaba que existiera diferencia de velocidades entre ambos rayos. Era como intentar medir la diferencia de velocidades de los rayos de la luz que emite los faros delanteros y las luces de posición trasera de un coche que se mueva a gran velocidad. Aparentemente, la luz emitida en la dirección del movimiento debía moverse a mayor velocidad que la trasera, pero no se detectaba tal diferencia en el experimento. El resultado no logró explicarse hasta 1905. En realidad, la pregunta que hacía Morley y Michelson a la naturaleza era: si un móvil emite la luz en sentido de su movimiento y en el contrario, ¿en qué sentido se mueve más rápido la luz? La física clásica diría que en sentido del movimiento. La respuesta de la naturaleza fue: la velocidad es la misma en ambos sentidos. Aquí se ve cómo el rayo de luz se divide en dos y los espejos la rebotan. Y entonces aquí se checa la diferencia de velocidades que había, pero no hay. La teoría de Einstein es distinta a la de Newton, pero la primera contiene a la segunda. Cuando esto ocurre, la teoría de Einstein se reduce al límite newtoniano. La diferencia más importante es respecto al tiempo y el espacio. Para Newton se trata de conceptos absolutos, pero para Einstein son conceptos relativos que dependen de la velocidad de los objetos y el límite es la velocidad de la luz. Para Newton, un segundo de tiempo es el mismo en cualquier parte del universo.
un segundo en la Tierra es el mismo que la Luna, un reloj en la Tierra es el mismo que en Marte, por ejemplo, o en cualquier parte. Para Einstein, el tiempo se comporta diferente. Mientras más rápido se mueve un cuerpo, más lento transcurre el tiempo. Un reloj en la Tierra no es necesariamente el mismo en todas partes del universo. La gravedad también detiene a los relojes y el paso del tiempo es más lento, es decir, el tiempo absoluto no existe. Respecto a la distancia para Newton, un metro tiene la misma longitud en cualquier parte del universo. Para Einstein, un metro se hace más corto mientras más rápido se mueve un objeto. Esto es, la distancia absoluta no existe. Si el espacio y el tiempo se distorsionan, entonces todo lo que puede medir con metros y relojes también se distorsiona, incluyendo todas las formas de masa y energía. El segundo postulado de la teoría especial de la relatividad indica que nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Este es el límite. Conforme la velocidad de una partícula se aproxima a la velocidad de la luz, su masa se incrementa. Si se agrega energía a una partícula en movimiento relativista, su masa se incrementa sin aumento significativo en la velocidad. La diferencia de la teoría de Einstein con las leyes del movimiento de Newton está determinado por la velocidad. La masa de un cuerpo es relativa, pues en función de la velocidad. Cuando la velocidad de los cuerpos se aproxima a la velocidad de la masa relativista y la energía cinética, se envuelven cantidades muy grandes, tienden al infinito, mientras que la masa en reposo es pequeña, tiende a cero. Pero, ¿cómo es que un fotón de luz puede viajar a la velocidad de la luz? La respuesta es porque todos los fotones tienen una masa en reposo, igual a cero, lo que significa que toda la energía de un fotón es cinética. Yo les voy a hablar sobre las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz dentro de la teoría especial de la relatividad de Einstein son un conjunto de relaciones que dan cuenta de cómo se relacionan las medidas de una magnitud física obtenidas por dos observadores diferentes. Estas relaciones establecieron la base matemática de la teoría de la relatividad especial de Einstein, ya que las transformaciones de Lorentz precisan el tipo de geometría del espacio-tiempo requeridas por la teoría de Einstein. Las transformaciones de Lorentz relacionan las medidas de una magnitud física realizada por dos observadores inerciales diferentes, siendo el equivalente relativista de la transformación de Galileo utilizada en física hasta aquel entonces. La transformación de Lorentz permite preservar el valor de la velocidad de la luz constante para todos los observadores inerciales. Transformaciones de Lorentz para el momento y la energía. El requerimiento de covariancia de la teoría de la relatividad requiere que cualquier magnitud vectorial de la mecánica newtoniana venga representada en mecánica relativista por un cuadrivector o cuadritensor en teoría de la relatividad. Así, el momento lineal requiere ser ampliado a un cuadrivector llamado cuadrivector energía-momento o cuadrimomento, que viene dado por cuatro componentes: un componente temporal, que es la energía, y tres componentes espaciales, que son los momentos lineales en cada dirección coordenada. Dilatación del tiempo y contracción de longitudes. La dilatación del tiempo y la contracción de longitudes son fenómenos de la física relativista que afectan a mediciones físicas hechas por diferentes observadores con movimiento relativo entre sí. La dilatación temporal consiste en que cuando un observador mide el tiempo transcurrido entre dos eventos y los compara con el tiempo medido por otro observador en movimiento relativo respecto a él, encuentra que el observador en movimiento mide sistemáticamente tiempos mayores, como si para este observador el tiempo se hubiera dilatado. Y la contracción de longitud es análogo a lo anterior. El observador en reposo se da cuenta que las longitudes medidas por el observador en movimiento son sistemáticamente más cortas que las medidas por él mismo, como si las longitudes se hubieran.
Un ejemplo muy sencillo para explicar todo este tema es sobre dos gemelos. Uno viaja a otro planeta a una velocidad muy alta y el otro se queda en la Tierra. Al momento de que el gemelo que viajó al otro planeta regresa a la Tierra, nota que el gemelo que se quedó en la Tierra es más viejo que el que viajó. Esto se debe a que mientras un objeto viaje más cerca de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lento con respecto a objetos estacionarios como el gemelo que se quedó en el planeta, lo que causa que dentro de la nave el tiempo transcurra mucho más lento.